me gusta así, pero vamos a hacer un pequeño examencito, que no es examen, sino que un pequeño recordatorio. Y no sé si va a recordar, pero vamos a seguir estudiando, no estudiando, pero sí platicando de un personaje que, como les preguntaba hace unas semanas, si ustedes lo conocían o lo recordaban o lo habían leído. Y no sé si recuerda que empezamos a ver los relatos bíblicos del rey Josafat. ¿Se acuerdan? O los que estuvieron aquí hace unas 3 semanas, o si no se acuerdan. Pero el punto es, hermano, que él es, dentro de los reyes de Israel, uno de los reyes que la palabra dice que caminó bastante en comunión con Dios. Como todos nosotros, no fue perfecto, pero hizo muchas cosas que revolucionaron un poco la tradición que venía antes de él, de los reyes que no hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor. Y el Señor se lo tomó en cuenta. Y es tan rica la historia y el relato bíblico sobre los hechos del rey Josafat, que uno puede escudriñar y escarbar y encontrar un montón de cosas que vamos a ir para que en unos meses, primero Dios, lo tengamos bastante claro y sea para nosotros, como el pueblo de Dios, un buen ejemplo de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer también. Pero en este caso vamos a recordar un poco y luego vamos a hacer la referencia de Josafat, porque ¿qué habíamos estado hablando hace unas semanas y el final del año pasado? Y es, si se acuerda, hablamos del estrés, que es el nombre del siglo XX y XXI, que los psicólogos y todo el mundo le ha dado a lo que la Biblia le llama, si se acuerda, el afán, ¿verdad? La ansiedad, la intranquilidad, la falta de paz, la falta de reposo. Que si al final lo que quiere decir eso es, cuando nosotros lo que experimentamos es un poco relacionado a la falta de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, si usted recuerda de lo que platicábamos, tenemos las promesas del Señor expuestas, dadas. Le hacíamos el chiste de que cuando usted compra una propiedad, usted tiene la escritura y usted tiene una casa, un terreno, lo que sea, y yo le apuesto que usted y yo estamos segurísimos que si nosotros tenemos la escritura, somos los dueños, ¿verdad? Amén. Y no pone en duda usted al CNR, ¿verdad que no? ¿Quién se pone a pensar, a ver, un pícaro en el CNR que me quitó que le entiende otra escritura? Vea que a uno no se le ocurre, a menos que le haya pasado alguna vez, ¿verdad? Pero aquí, sinceramente, en este país, sí se dan cosas, ¿verdad? Pero realmente usted puede tener, como dicen los abogados, el Estado de Derecho funciona. Es decir, las normas, las leyes, las instituciones funcionan. Entonces usted
compra su casita, tiene su terrenito, tiene su escritura, y usted, pero le apuesto que no tiene ninguna duda que es suyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tiene por escrito. Y nosotros, como hablábamos hace unos días, ¿qué nos pasa con las promesas de Jehová? ¿Las tenemos o no las tenemos? Usted me puede decir, fíjese que a mí un día yo andaba en una oración y andaba donde una hermana y un hermano, una hermana recibió y me dio una palabra y una promesa. ¡Qué bien! Y si usted sabe que el siervo es, o la sierva, el Señor habla por él o por ella, usted le cree, ¿verdad? Pero ese hermano o esa hermana no le dio ningún papel. ¿O sí? ¿Para qué no? Uno lo cree por fe, ¿verdad? Y seamos sinceros, algunos creemos más que otros, porque entonces viene y empieza la duda, ¿verdad? ¿Será que el hermano o la hermana recibió del Señor o será que son cosas de él o de ella? Pues sí, porque uno tiene y puede confiar en buenas intenciones, ¿verdad? Y se le puede venir a la mente a una persona o a un siervo y entonces ya uno puede que empiece a dudar. Porque obviamente es una oración, es una cuestión pues dinámica, lo que sucede. Pero ¿qué pasa con la palabra y con la escritura? Ahí usted y yo sí no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque está por escrito y no está inscrita en el CNR, ¿verdad? ¿Quién es el que da la rúbrica o la firma de la escritura? El Señor Dios. No le está firmando nada más y nada menos que Jehová, el Señor Dios de la creación, el creador de todo lo que existe. Y usted recuerde todos los adjetivos y las descripciones que tiene nuestro Señor, que nosotros deberíamos, yo no sé, como dice la hermana por allá, que deberíamos salir corriendo por toda la calle gritando por las maravillas y las bondades que el Señor ha hecho con nosotros, dándole gracias por eso, pero primeramente dándole la gloria y la honra a Él por lo que es Él, no por lo que nos da, sino por lo que es. ¿Qué y quién es nuestro Dios? Mire, dice que por Él fueron hechas todas las cosas, dice. Por Él subsisten. Fueron hechas para Él, por Él y para Él. Lo visible y lo invisible. Dice que delante del Señor se va a doblar toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de los cielos, de todo lo que existe, porque nadie es más grande que Él y Él es el que ha firmado todas estas promesas que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿por qué nos dice el Señor en su palabra en tantos lugares que no nos afanemos? Si usted se acuerda en Filipenses, yo aquí ya me estoy acostumbrando a mis lentecitos, que por nada tenemos que estar afanosos, dice en Filipenses 4. Y ahora vamos a hacer un repaso, porque el Señor nos dio la fórmula. ¿Se acuerda que hablábamos de una fórmula? ¿De cuál es la fórmula
para no estar afanosos, o para al menos no perder la paz ni el reposo por el afán y la incertidumbre. Y la vamos a ir repasando porque está comprobada en la palabra. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser instruidos, no solamente cuando llegamos a los estudios o a las predicaciones, a escuchar la palabra como ir llover, sino que hay cosas que tenemos que tenerlas presentes. Por eso el Señor nos quiere enseñar, y usted sabe que en esta congregación tratamos de ser instruidos. ¿Por qué? Porque el pueblo, como dice su palabra, ahí y tan famoso que es el pasaje, ¿verdad?, pereció por falta de conocimiento. Cuando tantas veces hablamos y decimos que bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Mire, la palabra toda está conectada y usted y yo lo sabemos. No hay nada en la Biblia y en la Escritura que sea casualidad, o que un detalle sea mínimo, o que sea un detalle solo que lo pusieron ahí para adorno. Toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios tiene un propósito y tiene una razón de ser. ¿Usted cree que el Señor dejó escrita una coma o un punto por gusto? No, hermano. Todo el Señor nos lo ha dejado para nuestra instrucción, para que sea de uso de nosotros mientras estemos aquí en esta tierra. Es nuestro manual. Entonces, tenemos que tener cierta memoria. ¿Por qué? Porque estas son las herramientas que nosotros como hijos de Dios tenemos, de las cuales tenemos que echar mano, ya lo hemos hablado. Son las herramientas que como hijos de Dios nosotros tenemos para enfrentar las situaciones de la vida. Pero si nosotros no las recordamos, somos menos efectivos enfrentando las situaciones de la vida. Entonces el afán, creo yo, la incertidumbre, esa falta de, o ese sentimiento de que tenemos una falta de control sobre las cosas que nos acontecen, no es lo que más nos abate. A usted, yo no sé si a usted, pero a mí sí. A mí lo que me abate, cuando me abato, es el no tener el control. El no poder ser, como dicen ahí los poetas y las películas y todo, no soy dueño de mi destino. ¿Se ha fijado que un montón de frases trilladas, ¿verdad?, clichés que escuchamos en esta época y en todas las épocas? Y entonces el mundo, ¿qué es lo que le dice a usted y me dice a mí? Tome control de su vida, ¿verdad? Y entonces nos bombardean con ideas que son las ideas del humanismo. Tú sos capaz, nadie te va a regalar nada, tómalo. ¿No lo ha oído usted ahí en las películas? Amén, vea, hermano Carlos. Y entonces viene y dice, como les decía yo el otro día, ¿verdad?, que es la fórmula de la carne. Cuando usted está preocupado y abatido y tiene problemas o algo le pasó, no se preocupe, ocúpese. ¿A quién no le han dicho eso? ¿Verdad que sí? Pero tiene un mensaje subliminal escondido que si nosotros no lo detectamos, no quiere decir que esté malo, pero si nosotros no lo detectamos podemos confundirnos. Y es que usted no va a hacer ni va a lograr el propósito de Dios si usted cree que es con sus fuerzas o con las mías que vamos a lograr las cosas. Entonces, ese es el problema del afán, de la incertidumbre y de la falta de control que nosotros
sentimos o experimentamos sobre nuestra vida. Usted cuando va a una entrevista de trabajo, a menos que ya, pues sí, tenga el conecte, ¿verdad? O el palancazo, ¿usted qué es lo que piensa? ¿O qué es lo que siente? Máxime si lo ponen a uno ahí, lo llevan a la oficina y cabal, ¿verdad? Los 5 ahí, candidatos sentados a la par, todos, ¿verdad? Si a alguno le ha pasado, que se recuerde qué sintió. Y entonces a socarla, ¿verdad? Y ¿verdad? Y ha de ser, el saco de este es más bonito. O esta bicha, ¿verdad? Ay, no, ella es más elegante. Ay, no, esta, mira, como tiene lentes, parece más intelectual. ¿O no? ¿No se le vienen a usted o no se le vienen a usted esas cosas a la mente? Ay, esta saber de dónde viene, quizás tiene alguna su amiga. Y entonces es ese sentimiento, esa sensación que lo hace a uno perder ¿el qué? La paz interior, el reposo que el Señor nos ha mandado a que tengamos. Cuando nosotros deberíamos de estar pensando en, bueno, yo ya hice lo que me toca, como quien dice, estudié, ¿verdad? Trabajé, hice un trabajo, hice no sé qué, ya mandé mi currículum, ya mandé esto, y ya mandé. Si el Señor decide que ese es su puesto, su trabajo, se lo va a dar. Y si no, no se lo va a dar. No hay que ser gurú para entender eso, ¿verdad? Como que dice, o me lo da o no me lo da, pues sí. Pero hermano, acuérdese usted de una cosa, que nosotros somos los que hacemos los planes. Pero nosotros no somos los del propósito. El Señor, nosotros hacemos planes y tenemos planes, pero el Señor tiene propósito, ya lo hemos hablado. Y usted puede decir, este es el trabajo soñado para mí. Para eso me he preparado tantos años. Mira el salario, no sé cuánto. Y las prestaciones, no sé cuánto. Y si el Señor no lo quiere ahí, ¿y usted qué va a hacer? ¿O yo qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque el Señor no mira lo que está enfrente. El Señor sabe lo que viene y para qué lo quiere a usted y para qué me quiere a mí. El Señor va a hacer y va a cumplir su propósito a pesar de usted y a pesar de mí. Amén. Y entonces lo que sucede es que nosotros perdemos esa paz y tenemos esa incertidumbre y esa ansiedad porque queremos algo muchas veces que viene de nuestros propios deseos y de nuestras propias ideas de cómo deberían de ser las cosas. Y el Señor a usted le va a cumplir conforme lo que Él le ha definido para su vida. Y si a usted no lo quiere en ese trabajo o a usted no le da esa cosa que usted le está pidiendo, ahora puede ser el trabajo, pero pueden ser muchas cosas. Puede ser su novio, su novia, su esposo, su esposa. O sea, nosotros perdemos la paz y el reposo cuando no conseguimos las cosas que en nuestra mente hemos ideado que es lo mejor para nosotros. Cuando la verdad es que el único que sabe lo mejor para nosotros es el Señor. Y hoy le voy a decir algo. Tenemos que ser conformes. Amén. Cuando usted ya hizo lo que le tocaba, cuando usted ya hizo su parte, cuando usted ya oró, cuando usted ya consagró,
cuando usted ya sometió todo delante del Señor y las cosas no se dan, tenemos que ir a la escuela para entender el mensaje. ¿Verdad que no? Es de párvulo, hermano. El Señor no quiere darlo, no es así. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Conformarnos, decimos, pero lo primero que tenemos que hacer es darle gracias. Dar gracias porque nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros. Pero ¿qué sucede con nosotros, hermano? Que nos frustramos, nos achicopalamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, Señor, mira, con esto iba a salir yo de todas mis deudas y no me salió el préstamo. O mira, con esto hubiera podido comprar no sé qué y no me dieron el trabajo. Mira, con ese chelito hubiera tenido hijos bien bonitos y no me salió el chelito o la chelita. O con ese morenito me hubiera tocado, a mí me gustan los morenitos y no me salió el morenito. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hoy yo digo chelito y morenito, pero hoy está de moda. Y con ese chinito yo les digo, como hoy están de moda los coreanos, ¿verdad? Deberíamos de vedar todas las novelas. Bueno, hasta mi mamá, pues, mira las chinadas, le digo yo. Bien emocionada, dice que le gustan las novelas coreanas. Yo nunca he visto una. Pero hermano, ¿cuál es el tema? Nos frustramos. Y muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios. ¿Y usted cree que eso le agrada al Señor? ¿Verdad que no? No. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan del profeta Jeremías? Ahorita me estoy acordando. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? ¿Se acuerdan así de lo más duro que le pueden decir a un hombre? Que no se tenía que casar. ¿Se acuerdan? Y si no, hay que leer Jeremías. Mire el Señor. ¿Por qué? Porque cuando lo llamó a su ministerio, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Desde antes de nacer, te escogí, te puse nombre, como a todos nosotros. ¿Y cómo le dijo? Y te di, a él fue, ¿verdad? Y te di por profeta a las naciones. ¿Cómo se habrá sentido un joven, un varón, con ese gran privilegio, pero con ese gran costo? Y le dicen el profeta llorón, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque lamentándose, pero él al final entendió e hizo la voluntad del Señor. ¿Y quién es Jeremías, hermano? Le tocó irle a hablar a los reyes y a decirle sus verdades, como muchos de los profetas. Y por eso le fue mal. Lo metieron en un hoyo, lo metieron en un pozo, lo dejaron tirado ahí, le dijeron que no. ¿Se acuerdan? Entonces, hermano, ¿quién estaba actuando ahí? Era el propósito de Jehová, como en su vida y en mi vida. Lo que tenemos que nosotros hacer es tratar de entenderlo y llegar a entenderlo, porque muchas veces no se nos van a dar las cosas que a nosotros creemos que son lo mejor para nosotros, y eso nos produce la frustración y la falta de paz, y que no es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Y qué más sucede? Que cuando nosotros tenemos las promesas aquí escritas, no se las creemos al Señor. ¿Qué denota eso? Nuestra falta de fe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desagradando al Señor. Si Él nos ha dicho que no nos afanemos, si Él nos ha dicho, ¿y ustedes de qué se afligen? Nos dice. ¿Se acuerdan que ahí en Filipenses, cómo le dijo
¿A quién puso de ejemplo? Ya le voy a decir por ahí. Que por qué nos afanamos por el qué habremos de comer y el qué habremos de beber y cómo habremos de vestirnos y qué va a pasar mañana. Pero nosotros, y le digo nosotros porque ahí voy yo, insistimos en castigarnos, autocastigarnos con esas preocupaciones. Cuando el Señor dice que Él tiene cuidado de todas nuestras necesidades. Entonces yo no sé si usted ahorita, en este preciso instante, o en este preciso tiempo, está pasando por alguna prueba. No lo sé, pero lo que sí puedo saber es que si ahorita no tiene alguna prueba así yuca, ha tenido pruebas yucas en su vida. O alguien no ha tenido pruebas difíciles en su vida. Levante la mano. ¿Quién se ha librado aquí? Demos gracias a Dios, fíjese. Dele gracias a Dios. Porque si alguien me hubiera levantado la mano, a saber en qué camino anduviera, porque el diablo no lo estaría fregando. Si es que el enemigo no friega al que está. Mire, cuando usted más está cerca de Dios o quiere estar más cerca de Dios, cuando puede ser que tenga las pruebas más fuertes, ¿o no? Cuando ya se consagró y está, ahí es cuando vienen las pruebas más fuertes, porque aquel, del contrario, lo que quiere es desestabilizarlo, ¿o no? ¿O no le ha pasado? ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros ahí perdemos esa paz. Pero nosotros tenemos que saber que esta es parte, o eso es parte de una guerra. Lo sabe, ¿verdad? De una guerra espiritual. Y tenemos que entenderlo. Y para poder nosotros pelear una guerra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer un soldado, un ejército, para pelear una guerra? Lo más básico. Prepararse, ¿verdad? ¿O no? ¿O cree usted que alguien va a ir a un enfrentamiento, a un conflicto o a algo y va a salir avanti si no se prepara? Hay un detalle. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero el desenlace lo define el Señor. Y puede ser que a veces, aunque nos preparemos, no nos salgan las cosas como nosotros queremos. ¿O no? ¿Ya ha sucedido? ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿O debería de ser? ¿O debe de ser nuestra actitud? ¿Qué dijo Job cuando le quitaron todo? ¿Se acuerdan? Jehová dio, Jehová quitó. Por siempre sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué le dijo Job a su mujer? ¿Se acuerdan? Cuando la mujer la estaba recriminando. Maldecía a tu Dios, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Job? No habré yo de recibir las pruebas del Señor, los castigos, como quiera llamar, sino solo lo bueno. No es resignación, hermano, solamente. No es conformismo. Es discernimiento y el entendimiento. Y tener y llegar a tener un corazón agradecido. Porque el Señor nos dice ahí que nos alegremos si estamos pasando, Pablo es el que lo dijo, ¿eh? Siéntase dichoso si está pasando por pruebas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ya en los últimos días, ¿se acuerda? El Señor los ha buscado y te ha buscado ¿para qué?
para zarandearte. ¿Por qué iba a zarandear a Pedro o a los apóstoles? Algo bueno debían estar haciendo, ¿o no? Porque el enemigo no va a zarandear a alguien que ya lo tiene en el bolsillo. Entonces usted y yo tenemos que entender y llegar a ese discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros no llegamos a ese discernimiento de espíritu en las situaciones de nuestra vida, lo que estamos dando es, o que estamos haciendo es abriendo las puertas a que el afán, la incertidumbre, la ansiedad nos gane la partida. Y entonces vivimos inconformes, frustrados, tristes, deprimidos, con falta de motivación. Y no es eso lo que el Señor quiere. Porque el Señor nos dice, regocijaos. Y otra vez les digo, regocijaos. Aún en medio de la prueba. Ahora, fíjense todo lo que hemos platicado. Y hay cosas que nosotros oímos y oímos y oímos. Y muchas veces damos el consejo. Pero le voy a decir que hay un detalle. A veces yo no soy muy dado al tema de memoria. De memoria me refiero de repetir y de listar del 1 al 40, ¿verdad? Yo es más, si me preguntan los 10 mandamientos, creo que me equivoco en todo, ¿verdad? Tal vez el primero es el que me acuerdo. O sea, si me pone a listarlo, ¿verdad? Pero hay cosas que sí nosotros tenemos que tener bien presentes porque son parte de nuestras herramientas para poder enfrentar cosas importantes en la vida. Y si usted recuerda, nosotros hace una semana, cuando veíamos el tema del afán, el estrés, la ansiedad y todo eso, encontramos en la palabra que hay definida una fórmula, que si queremos hacerla fácil, 3 pasos. 3 cosas para vencer el afán. No sé si se acuerdan. Se la voy a leer. Vuelva a leer y mejor subraya por ahí. Filipenses 4, versículo 6. Cuando tenga, me dice. Amén. Lo vamos a leer todos juntos para que con la repetición se nos quede. ¿Cómo dice el versículo 6 de Filipenses 4? ¿Se acordó ya? 3 cosas: oración, ruego y acción de gracias. Miren la secuencia, miren los componentes de la solución del espíritu, no la solución de la carne. La solución del mundo y los consejos del mundo son los consejos humanistas donde le dice usted puede resolver su problema. Le quitaron el trabajo, pero vine yo y como soy inteligente y no me rendí, me fui a hacer y entonces empecé a pensar qué podía hacer de negocio y mire, ahora soy millonario. Sí, hay un montón de gente que le ha ido bien así, pero hay un montón, 1000 veces más, que no les ha ido bien. ¿Por qué? Porque no funcionan así las cosas para el Señor. A algunos les irá bien, y Dios al que quiere le da, y al que no quiere no le da. Pero el punto es en quién ha confiado, en quién está depositando su confianza. ¿Está
pensando o confiando en sus propias capacidades, en su propia inteligencia, o está pensando como debemos de pensar los hijos de Dios. Como dice, no me acuerdo si es en los Proverbios o el Eclesiastés, que dice: yo soy Jehová el que te da a vos el poder de hacer las riquezas. ¿A dónde estaba? ¿Se acuerda? No me acuerdo en alguno de los dos libros, porque es de los libros de sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermano? Que usted, si es negociante, si es comerciante, o si es profesional, la riqueza no solo quiere decir aquello que tiene que ver con el negocio, ¿verdad? Sino que, aquí estoy viendo a Brad Pitt, a los ingenieros, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estudiaba y que yo no entendía alguna, y decía: ¿cómo va a pasar este examen con esta materia así? Si uno confía en sus propias capacidades, o ya cuando uno está trabajando, tiene un lío ahí que no se puede arreglar una cosa, menos mal que no ha venido, bueno, sorry que no ha venido Rafa, ¿verdad? Que se la ingenia, y que ya nos ha contado que uno cuando se pone a oírlo silbando en la loma se queda, ¿verdad? ¿Quién es el que le da a usted esa sabiduría y esos flashazos, esa capacidad? Fíjese que yo me quedé bien agradado, digámoslo así, me gustó. Cuando a mí me operaron hace como como 12 años, que tenía una operación bien seria, cuando yo llegué a la primera consulta, después de la operación con el cirujano tenía uno de esos como afiches chiquitos de escritorio, donde estaba como una ilustración del doctor con el bisturí, no sé cómo, pero quien estaba guiándole la mano era el Señor. La hermana Juanita debe haber visto un montón de esos. Ay, vea, así. ¿Quién es el que da la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, sino Jehová? A usted y a mí, pues. Pero tenemos nosotros que reconocerlo. Porque si yo vengo y digo: acá yo soy un gran gurú financiero, yo aquí pude ver todas las cuentas y toda esta finanza, todas estas inversiones, yo mero, ¿verdad? Siga pensando así, a ver cómo le va. O si usted trabaja, en lo que trabaje, en lo que haga. Yo me imagino, ¿sabe qué? Aquellas cosas que son menos tangibles. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en los doctores, ¿verdad? Pero no en los doctores. Yo me pongo a pensar si hay algún psicólogo, algún psiquiatra que le pegue la locura que tiene este fulano. Cuando le da bala, que no va a ser así nomás. O sea, yo me imagino que para pegarle a un diagnóstico y realmente ser certero, cuando todo es muy abstracto, como que es más difícil, ¿verdad? Si uno está arreglando una máquina, cuando le da arranque, o arranca o no arranca, pues. Pero si tiene a uno un maestro ahí o una maestra y le adivina qué es lo que tiene, no es así nomás. Los que son doctores aquí, yo no sé si hay algún psiquiatra o algún psicólogo, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, en quién estamos confiando y depositando, y a quién le damos nosotros el mérito. ¿Se lo quiere dar usted solo? ¿O realmente quiere hacer como el Señor le agrada, que es a Él? Porque el Señor mira el corazón. Porque el Señor nos dice, sobre todas las cosas, dice, cuidad, ¿el qué dice? Vuestro corazón,
porque de Él mana la vida. Y usted sabe que no es el corazón, no es el chacalele, pues, ¿verdad? Entendemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y antes que todo, les tenemos que dar la bienvenida aquí a los visitantes, que qué bueno verlos. Andreita, ya no había, no, aquel es de la casa, lo que pasa es que, y ya no había el niño, ya lo llevaron allá a la escuela dominical. Ezequiel, vea, mire el nombre. Bienvenidos, bienvenidos. Y también se salió tu tía, ¿verdad? Pero por ahí anda. Entonces, hermano, el punto es, nosotros tenemos que verdaderamente entender de quién dependemos, porque nuestro afán, nuestra incertidumbre, nuestra ansiedad viene cuando nosotros no estamos bien plantados y bien entendidos de quién dependemos y de quién depende lo que a nosotros nos acontezca. Su preocupación y la mía debe de ser hacer lo recto delante de Jehová. Si las cosas se dan, qué bien. Si lo que usted está deseando o buscando no se da, no era la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no trabaja como nosotros, hermanos. Nosotros en nuestra vida, y lo voy a poner así muy dramático, nosotros somos los que pasamos tirando los dados así. Como dicen los gringos, roll the dice, tire los dados. Y a ver qué pasa. ¿Qué es lo que puede pasar en unos dados? ¿Qué es lo que manda en los dados? El azar, la suerte. Y entonces la gente por eso se envicia, ¿verdad? Porque es esa adrenalina, esa cosa que ata, y obviamente usted sabe que son temas espirituales, ¿verdad? Esa emoción de no saber lo que va a pasar y de ver que... Pero Jehová no actúa así, hermano. Para el Señor nada es casualidad. Y si usted y yo somos hijos de Dios, para usted, para mí, nada es casualidad. ¿Se puede llevar eso aquí, en la bolsa? Eso debe de matar la ansiedad y la incertidumbre que usted y yo muchas veces sentimos, y por eso el Señor nos manda a recordarlo, y por eso estoy aquí otra vez diciéndolo, porque se lo digo yo a ustedes, pero me lo digo yo a mí mismo también. ¿Por qué? Porque uno recibe la palabra y ve las grandes maravillas y los grandes hechos y las bondades y los favores del Señor, le da las gracias y se alegra y todo eso. Pero allá al rato le vuelve a pasar otro y se le olvida. ¿O no? Se nos olvida. Y entonces volvemos a caer en el estado aquel de... cuando lo que tenemos que hacer es sacar nuestra caja de herramientas y recordar, por ejemplo, la fórmula. La fórmula no es, me quitaron el trabajo y ya voy a poner 1000 currículums. Sí, tiene que hacerlo, pero ese no es la primera reacción espiritual que tenemos que tener. La primera reacción espiritual que tenemos que tener es orar, rogar y dar gracias. Al mismo tiempo, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Pero su confianza no la tiene que poner en hacer el currículum más bonito que ha podido. No es ahí. Su confianza no la debe de poner en que tengo una palanca ahí en el ministerio que me va a ayudar para que me den la plaza.
O cuando usted necesita un dinero, o fíjese que ya la ejecutiva del banco me dijo que me va a ayudar porque ella es amiga del comité, del comité de los préstamos. O, no, si yo me fui donde el mejor cirujano, donde el mejor doctor, donde el mejor... Su confianza no es ahí donde tiene que estar primero. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Porque la incertidumbre y la falta de control de ahí viene. Perdón, la incertidumbre y esa sensación de falta de control viene que nosotros no ponemos, ¿verdad?, nuestra confianza donde debemos ponerla. Entonces le tengo una buena noticia, que el Señor le va a resolver. El Señor le resuelve o no le resuelve. Que ahorita no está resuelto son otros 10 pesos, porque falta. Amén. Si usted ahorita está pasando por una de estas situaciones y no ve todavía la luz o no tiene la respuesta, no quiere decir que no le va a resolver el Señor. Lo que quiere decir es que el Señor está tratando con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor tiene es que cumplir un propósito. ¿Qué le está enseñando a usted y a mí? No sé. Pero que le va a resolver, le va a resolver. Y la situación puede ser la más caótica que usted se imagine. Pero le va a resolver. Pero si usted confía en el Señor y si usted pone en práctica la fórmula, hablemoslo de esa manera, ¿verdad?, para que sea una herramienta que nosotros podamos usar en estas situaciones. Orar, rogar y dar gracias. Miren que está fácil, ¿verdad? Orar, rogar y dar gracias. Yo le soy honesto, ya voy a cumplir 56 y el año pasado lo entendí. Y lo había leído N veces este versículo. Pero pareció el Señor, pues en algún momento, mire el propósito del Señor. Se tardó, yo me tardé 56 años. Un poco menos de que uno tiene conciencia, ¿verdad? Pero orar, rogar y dar gracias. La fórmula. En un versículo que tiene, ni una línea tiene. Chiquito. Y funciona, hermano. Viera que funciona. Y por eso vamos a ver el caso y el relato bíblico del rey Josafat. Lo vamos a ir viendo, después nos vamos a hacer expertos en Josafat, porque hay muchas cosas que aprender de lo que vivió Josafat. Ahorita está de moda lo que está pasando en el mundo, geopolíticamente hablando, ¿verdad? Pero mire cómo son las cosas, que nosotros creemos que lo que estamos viendo es exclusivo y de nuestras generaciones o nuestros tiempos. Y no, hermano, la humanidad se comporta igual porque el ser humano va a ser igual siempre. Los sentimientos y los pensamientos y la naturaleza humana es la misma desde hace miles de años. Lo que cambian son los entornos. Pero si quiere, vayamos de una vez al libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 20.
Cuando lo tenga por ahí, me confirma. Me dice amén. Lo vamos a dejar en capítulo para que les dé curiosidad y lo podamos ver en 3 semanas. Usted sabe quién era, fue, más o menos, si acuerda, Josafat. Vivió como en el año 880 a.C. Era contemporáneo, digamos, vivió en las mismas épocas. Se acuerda del rey Acab y de la Jezabel. Por ahí en esos mismos años vivió. Él era rey de Judá, cuando Acab era rey de Israel. Si usted recuerda, ya parece, para ese tiempo, ya habían pasado 100 y pico de años desde que se había dividido el reino. Entonces ya había reyes en Judá, que era el reino del sur, y había reyes en Israel, que era el reino del norte. Entonces este Josafat, que su papá se llamaba Asa, pues heredó el reino. Y como aquellos años, todo era guerras y conflictos, porque no existían las Naciones Unidas, vaya, pongámoslo así. Entonces los reinos, el que era más fuerte quería conquistar al otro, y el que era más fuerte hacía vasallo al otro, y el que era vasallo del otro tenía que pagar impuestos si quería seguir siendo, o sea, era un solo relajo, ¿verdad? Y se pasaban guerreando, y entonces ahí eran cuestiones de vida o muerte, ¿verdad? Ahí no había de que lo voy a llevar allá al juzgado porque me pegó una cuchillada. Ahí era la ley del más fuerte. Y Josafat, que lo vamos a ver, digamos, en otra prédica, ya había hecho varias cositas. Había cometido algunos errores, ya se asoció con Acab, le dio a pasarse a su hija por hacer alianzas políticas. Pero el punto es que de repente ya estaba bastante en paz, y de repente lo estaban invadiendo los reinos enemigos. Y él, vamos a verlo también después en otras prédicas, él había hecho muchas cosas buenas, inteligentes, y muchas cosas guiadas por el Señor. Derribó los altares que se habían hecho a los ídolos, ¿se acuerda? Acera y los Baales. Hizo un montón de reformas ya en el reino de Judá, y evangelizó, digámoslo así, nuevamente al pueblo, instruyó nuevamente al pueblo. Entonces él ya había hecho una preparación, había hecho murallas alrededor de las ciudades. Pero de repente él le cae una coalición de los enemigos, que en este caso eran los que eran estos moabitas y los amonitas. Los moabitas, los amonitas y los otros eran los edomitas. Estos eran los pueblos, eran parientes, ¿se acuerdan? Estos eran los moabitas y los amonitas, eran los hijos de Lot, es decir, descendientes de Lot, de su incesto con sus hijas. Pueblos que el Señor había desechado. Entonces eran enemigos de Israel. Y entonces, al hacer una gran coalición, amenazaron a Israel y le cayeron de un solo. Y estaban, según el relato, que ya lo vamos a ver, pero lo vamos a dejar en el capítulo, a un día de llegarles. Mire cómo son las cosas. El Señor Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo,
Dichosos. Dichosos porque los escogió, ¿verdad? Ellos no se han portado tan bien. Y lo vemos a lo largo de la historia. Pero para empezar con lo que íbamos a comenzar, que es que la buena noticia es que el Señor, que les dije, el Señor cumple, ¿verdad? El Señor resuelve. Amén. A usted y a mí el Señor nos va a resolver. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos promesa y promesa escrita. Amén. O no la tenemos escrita, la tenemos escrita. El Señor le va a resolver a pesar muchas veces de su problema y de mi problema, a pesar de su pecado y de mi pecado, a pesar de su desobediencia o mi desobediencia. El Señor le va a resolver y va a sacar adelante a pesar de su. Cuando nosotros no le hacemos caso al Señor y lo dejamos así, indiferencia, o a veces, bueno, o muchas veces, a pesar de su falta de fe y de mi falta de fe. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de pactos. Como hemos aprendido, y si usted no recuerda, ¿quién hace los pactos? ¿Quién hace los pactos? Jehová es el Dios de pactos. Nosotros no hacemos pactos. ¿Por qué no hacemos pactos? ¿Se acuerda? Y se lo quiero decir porque tenemos que aprender, ¿verdad? Y tenemos que recordar, porque son los conceptos básicos que el Señor, la herramienta que el Señor nos da. ¿Por qué nosotros no podemos hacer un pacto? Porque nosotros no somos perfectos y no lo podemos cumplir perfectamente. El único que hace pactos es Jehová, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros podemos hacer una promesa, un voto, lo que sea, y puede ser que lo incumplamos porque somos imperfectos. Pero Jehová no. Entonces Él le va a cumplir a usted y le va a resolver. Le va a resolver. Llévese esto porque este es el mensaje de esta mañana. Después vamos a ver los detalles en los próximos sermones. Pero el Señor le va a resolver porque Él ha prometido. Y si el Señor promete, cumplirá. Si Jehová dicta sentencia, ¿quién le va a mover su mano? Dígame, hermano. Porque Jehová ya dictó sentencia para usted y para mí, y somos herederos de sus promesas. Tenga fe. Deposite su confianza en Él. Haga su parte. Porque nosotros no es que le vamos a ayudar al Señor. El Señor va a hacer conforme a su soberana y santa voluntad. Pero si nosotros le agradamos a Él, ¿usted cree que Él no se va a agradar de nosotros? Digamos, cacofónicamente, ¿verdad? Si usted trata de corazón de agradarlo a Él, ¿usted cree que a Él eso no le agrada? Y puede ser más misericordioso y más amoroso con usted y conmigo. Y si no, acuérdese de Ezequías. ¿Se acuerda que le pasó a Ezequías, verdad? Cuando el Señor le dijo: anda a arreglar tus cositas que ya te vas a morir. Al rey Ezequías: arreglar tus cositas, vaya a poner en orden, andando el abogado, dejar el testamento, que ya te vas a pelar porque ya te va a llevar. ¿Qué hizo Ezequías? Se postró. ¿Y qué le dijo al Señor? Ocupó las dos primeras. Oró y rogó. ¿Se acuerda usted del relato? Ahorita me estoy para tenerlo ahí porque mire cómo es la palabra del Señor. Le dijo: Señor, mira, yo he hecho lo bueno, lo recto delante de tus ojos.
y le rogó. ¿Y qué hizo el Señor, hermano? Le dio 15 años más de vida, cuando ya había decidido que se lo iba a llevar. Claro, no es que el Señor se arrepintió. Él ya sabía lo que iba a hacer y lo que iba a pasar, y nos ha dejado ese relato para que nosotros entendamos la misericordia de Jehová. Él ya sabía que Ezequías se iba a poner como se iba a poner. Él ya sabía que Ezequías iba a rogarle porque conocía el corazón de Ezequías. Pero nos ha dejado ese relato para que nosotros aprendamos y entendamos y nos podamos poner en los zapatos de Él, porque el Señor puede hacer lo mismo con nosotros y esas misericordias las puede tener. Y el Señor le ha dado promesa a usted y le ha dado promesa a mí, se la va a cumplir. A pesar de usted y a pesar de mí. Ya vamos a llegar el otro domingo cuando nos toque a la historia, porque ya no nos va a dar tiempo. Pero le voy a poner el ejemplo. Eso fue, quiero ver, como les dije, como 870 antes de Cristo. O sea que son 2800 años, hace 2800 años. Le sucedió a eso. Que lo rodearon los enemigos a Josafat. Una de las tantas veces que han rodeado a Israel. Pero ¿qué le había dicho? ¿Y qué había sido la promesa de Jehová a ese pueblo? Que ellos eran el pueblo de la promesa. ¿Y qué le prometió a David? Que nunca va a hacer falta, ¿verdad? En su trono. Y aquí habían pasado como 200 años después de David, un poco menos. ¿Usted cree que el Señor no iba a cumplir su promesa? Y si usted ve la historia de los reyes de Israel y los reyes de Judá, todos los desmanes que hicieron, y aún así no desaparecieron, hermano. Porque Jehová hizo un pacto con Abraham. Y se lo ha cumplido hasta el día de hoy, ¿o no? Y si usted ve, en este caso, le está pasando a Josafat lo que le pasó a Ezequías también con los asirios, rodeados, ¿verdad? Amenazados. ¿Y usted cómo cree que le fue a Josafat? Dice que tuvo miedo, ya lo vamos a leer ahí. Pero así como rodearon a Josafat, el Señor le resolvió, porque ahorita estamos ya contando el cuento 2800 años después, ¿verdad? Pero mire si no le ha resuelto ahora con todo lo que está de moda, de las guerras que están pasando en el Medio Oriente. Aquellos que les gusta o sean curiosos, lo mismo le pasó a Israel cuando declaró su independencia. En 1948, o sea, ¿hace cuánto? Como 80 años, ¿verdad? Cuando Israel declaró su independencia como Estado, que es lo que los eruditos y los estudiosos dicen que es lo que la Biblia habla, que es cuando la higuera esté verde, ¿verdad? Les cumplió la promesa 3000 años después de ser nación, porque habían tenido solo un periodo bien corto allá cuando los macabeos, que fueron independientes, pero aparte de todo eso, hace 3000 años, después de los reyes no habían podido, hasta 1948, y lo rodearon. Ellos eran como 1 millón y habían como 80 millones de árabes, y lo rodearon y no perdieron, ganaron. ¿Le cumplió el Señor a Israel o no le cumplió? En 1950, bueno, en el 67 hicieron otra guerra, ¿verdad? Famosa. No sé si usted vaya a leer porque eso es bien interesante. La guerra de los 6 días. 3 naciones, que rodeados por el norte, por el sur y por el oeste y por el este, porque por el oeste está el mar, o sea que ahí no había para dónde. Siria, Jordania y Egipto. Y el Señor les resolvió.
a pesar de lo que los judíos son, cosa seria, ¿verdad? En 1973, ¿se acuerda la famosa? Si alguna vez la oí, si no vaya, bien interesante, la guerra del Yom Kippur le llamaron. El día más santo, el día de la expiación. Nadie trabaja, ni el ejército, y los atacan de sorpresa. Casi se los acaban, hermano. Pero el Señor les resolvió. Exactamente lo mismo que le pasó a Josafat, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero lo que le quiero decir yo a ustedes, que se tiene que llevar, uno, bien memorizada la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Orar, rogar y dar gracias, porque el Señor le va a resolver. Si usted lo cree, el Señor le va a resolver. Si usted cree, el Señor lo va a resolver, sea lo que sea que esté pasando. Y si no, haga memoria de todas las veces que el Señor le ha resuelto. ¿O está aquí usted? Si el Señor no le hubiera resuelto, no estaría aquí. ¿Cómo dice el cántico? Que fuera, ¿dónde estaría yo? ¿Le ha resuelto el Señor o no? Entonces haga memoria de las bondades y de las maravillas que el Señor ha hecho con usted y ha hecho conmigo. Porque así como lo resolvió, le va a resolver. Y nos va a seguir resolviendo hasta el día de Jesucristo. Porque esta vida no es un jardín de rosas. Pero ahí está la riqueza y la bondad de Jehová, que no nos deja y que todos los días nos recuerda que Él está con nosotros, porque hay uno allá afuera que nos anda taloneando, y que porque usted está tratando de estar en comunión con Dios, lo está azuzando y lo quiere zarandear. Entonces, sintámonos gozosos y dichosos, porque nosotros dependemos de la mano de Jehová y no lo va a abandonar, porque dice la palabra, que ya lo seguimos diciendo, y recuérdenlo: cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Puede ser que salga trasquilado, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, no dice que no se va a mojar o que no va a boquear ahí, como cuando uno en la piscina es chiquito, ¿verdad? Pero dice que la llama no va a arder en nosotros y que las aguas no nos van a ahogar. Eso es lo que Él dice. Como quien dice, Él es el que nos lleva y nos va a llevar y nos saca adelante, a pesar de las pruebas. Entonces, hermano, llévese la fórmula y recuérdelo y declárelo en su vida. El Señor le va a resolver. Amén. Lo que esté pasando, el Señor lo va a resolver, si usted le deposita sus cargas en las manos del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque tú nos haces recordar que nunca
nos has abandonado y nunca nos vas a abandonar. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, porque tú nos sostienes, porque, Señor, tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestra roca, Señor. Gracias porque tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Y de todas ellas, Señor, tú te haces cargo. Nunca nos ha hecho falta nada. Solo te rogamos, Señor, que nos des el entendimiento y la sabiduría para comprender cuál es tu voluntad, Señor, para que nosotros podamos ser parte, Señor, de tu reino, engrandecerlo y cumplir el propósito por el cual tú nos has puesto en esta tierra, Señor. Que ese propósito sea un propósito del Espíritu, Señor. Que no sea, Padre, confundido por nosotros como el propósito material y humano, sino que sea, Señor, para engrandecer tu reino, para hacer tu voluntad, Señor. Que ese propósito que tú, Señor, has dispuesto para nosotros, podamos ser tus instrumentos, Señor, de los cielos. Quédate, Dios, con nosotros. Bendice este pueblo. Sabemos que tú vas a resolver, Señor, porque todo, Señor, está en tu mano y no hay nada, Señor, que se esconda de tu mirada, Dios de los cielos. Bendito sea tu nombre, te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús. Te bendecimos, Dios Padre. Te damos las gracias por el sacrificio, Señor, por esa sangre derramada, por nuestro Redentor. Todo, Señor, te lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Señor.